Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro seminario permanente por una nueva policía, iniciativa del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. En esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con el profesor Daniel Palma del Departamento de Historia de la Universidad Alberto Hurtado. Profesor, es un gusto Hola, tenerlo con nosotros hoy. el gusto es mío, Felipe, y muchas gracias por la invitación a esta conversación. De nada, al contrario. Para entrar en materia sin mayor preámbulo, Ujú. si fuera posible entender de algún modo eh, por qué nuestra policía actual es así, teniendo en cuenta que está por cumplir 100 años, Ujú. ¿qué rasgos usted identificaría de aquella policía que se fundó hace casi 100 años, que han permanecido y que constituyen sus señales de identidad? Bien, me voy a dar una vuelta un poquito más larga para abordar la pregunta. ¿Ya? Quisiera en primer lugar reivindicar el conocimiento histórico como un insumo relevante en las discusiones que estamos teniendo como país, como sociedad, respecto a la demanda de una nueva policía o de una refundación policial. Me parece en ese sentido que hay tres grandes problemas que hay que reconocer de entrada. Lo primero, desde luego, tiene que ver con la ignorancia sobre el pasado de la policía. A mí me ha llamado mucho la atención, revisando noticias, entrevistas a los expertos que están actualmente debatiendo el tema, lo poco que conocen sobre la génesis de las policías, no solamente a nivel nacional, sino que en general en América Latina y en el mundo occidental. Entonces, sinceremos esa primera cuestión, ¿no? Necesitamos saber de dónde surgen las policías, qué características poseen las policías modernas, ¿no? Y en qué medida los modelos bajo los cuales se gestaron las instituciones policiales que actualmente están vigentes siguen siendo pertinentes para la sociedad actual. Entonces, hay un primer tema que es clave de sincerar. Lo segundo que llama la atención, viendo los debates, las columnas, los documentos que han ido surgiendo a propósito de la problemática policial en nuestro país, es el corto plazo en el cual se analiza la policía. Generalmente se circunscribe a análisis que versan sobre los últimos 10, 20 años, como si el fenómeno policial pudiera entenderse solamente en base a ese plazo. Me parece que la historia justamente puede aportar una perspectiva con marcos temporales más amplios y así situar una serie de problemáticas que hoy día enfrentan las fuerzas de policía en Chile en un marco histórico y temporal más largo. Y lo tercero que llama la atención es la escasa presencia, a mi juicio, del mundo académico y ciudadano en las discusiones que se están llevando a cabo a raíz de los proyectos sobre reforma o modernización policial, como se llaman. Creo que es muy importante y en ese sentido esta iniciativa la celebro, vincular el debate político con los aportes que han provenido desde el mundo ciudadano y desde el mundo académico. Entonces estas tres cuestiones, ¿no? Sincerar la ignorancia que hay sobre el pasado de la policía, abordarla en marcos temporales más amplios y incorporar el diálogo académico y ciudadano me parecen fundamentales como punto de partida. Me voy acercando entonces a la pregunta. Eh, Carabineros de Chile, desde luego, no es la única policía. Todos sabemos que el sistema policial chileno está compuesto, además de Carabineros de Chile, fundada en 1927, por la Policía de Investigaciones, que se autonomizó de Carabineros a partir del año 1933. Pero hay toda una prehistoria que yo creo que es importante sacar a colación, relevar en este momento, sobre las fuerzas policiales que desde el mismo momento de la independencia chilena empezaron a establecerse en nuestro país. Entonces, si me permite, Felipe, me voy a dar la vuelta un poco más larga y visitar brevemente cómo van surgiendo las policías en Chile. Pocos saben
que la policía tal cual la entendemos hoy día, la institución policial, es una institución multifacética propia de la modernidad. Vale decir, las instituciones policiales, ya sea uniformadas o civiles, no existen hace más de 200 años. Ya empezaron a formarse como tales en Europa occidental a comienzos del siglo XIX, ¿no? Por poner un ejemplo, la Metropolitan Police de Londres, los famosos bobbies, surge recién en 1829. En el caso chileno, bueno, hay una importante impronta de lo que fueron las discusiones y las medidas tomadas en el contexto del imperio colonial, y donde España desde el siglo XVIII empieza a establecer una superintendencia de policía cuyas orientaciones van a ser recibidas por las principales ciudades de las colonias españolas, ¿no? En México, en Bogotá, en Lima, en Buenos Aires. Entonces, las instituciones policiales como tal son un fruto de ese proceso ilustrado, por llamarlo de alguna manera, que busca contener una serie de amenazas al orden, a la seguridad, que a fines del siglo XVIII parecían cada vez más apremiantes. Chile carecía de fuerzas de policía institucionalizadas durante el periodo colonial. He descubierto en las investigaciones que hemos desarrollado junto al equipo con el que trabajo que los famosos serenos del periodo colonial, la verdad, que nunca existieron en Chile, ¿no? Los serenos, que son la primera institución policial, recién se empezaron a fundar en América Latina en la última década del siglo XVIII. Y si bien hay alusiones de algunos historiadores del siglo XIX, como Benjamín Vicuña Maquena, que hablan de los serenos de la colonia como la primera presencia policial chilena, no existen documentos que así lo respalden. Entonces, en un proceso arduo de investigación, hemos logrado precisar que el Cuerpo de Serenos de Santiago, que es la primera institución policial, se creó en 1822 por parte de Bernardo Higgins. De ahí arranca la genealogía de las instituciones policiales. Entonces posiblemente se preguntarán, bueno, ¿quién entonces se encargaba antes de 1822 de preservar el orden, la seguridad, las buenas costumbres en las ciudades coloniales, ¿no? Estas eran tareas que fundamentalmente recaían en los cabildos, en los organismos de poder local, ¿ya? A través de los alguaciles mayores o funcionarios especialmente nominados para el efecto por parte de los cabildos, y en colaboración estrecha con los vecinos, ¿no? En los vecinos, por lo tanto, con sus criados, con sus sirvientes, quienes asumían directamente responsabilidades de patrullaje diurno o nocturno, de velar por el orden y las buenas costumbres desde fines del periodo colonial en adelante. Entonces, esta fuerte presencia vecinal en las labores de seguridad y de orden es la que empieza a transformarse a partir de la creación de los serenos en 1822. Ahora bien, los serenos son en su origen una policía nocturna, ¿no? Y fundamentalmente van a surgir a partir de los problemas que enfrentaba el gobierno de la noche, como se decía en la época. Buscaban frenar fundamentalmente los robos y la presencia de borracheras, de fiestas, de escándalos en los espacios públicos, ¿no? Son instituciones muy modestas, pero que a partir de la creación del Cuerpo de Serenos de Santiago en 1822 van a empezar a replicarse en las principales áreas urbanas de nuestro país. Y desde el año 1822 hasta aproximadamente mediados del siglo XIX, los serenos nocturnos van a ser la principal presencia policial en nuestro país. Entonces yo creo que una primera clave sería estudiar más a fondo cómo se organizaron y se desempeñaron estos primeros cuerpos policiales, esta primera institución policial contratada y financiada por parte de las arcas municipales en esos años. A poco andar, sobre todo en un contexto político bien convulsionado en Chile, en el contexto de la guerra civil de 1830-31, que permitió el triunfo militar de las fuerzas conservadoras, inspiradas por Diego Portales, es el mismo Diego Portales quien en 1830 crea lo que se conoce como el Cuerpo de Vigilantes Diurnos en Santiago. Entonces, desde el año 30, la capital de Chile
cuenta con dos instituciones policiales, ¿no? Los serenos nocturnos y los vigilantes diurnos, pero que operan como cuerpos administrativamente autónomos, ¿ya? Se financian de manera distinta, usan uniformes distintos y tienen funciones también ligeramente distintas. Entonces hay un paralelismo policial que acompaña entonces el desarrollo de estas primeras fuerzas de policía en el país y que luego en las ciudades que contaban con más recursos se va a replicar también, ¿no? Serenos y vigilantes. Entonces un primer hito en la historia de la policía en Chile va a ser el año 1850-51, cuando los problemas de coordinación entre las fuerzas diurnas y nocturnas van a meritar, bueno, fuertes debates, destacar, por ejemplo, los aportes del intendente de Santiago, Miguel de la Barra, quien elaboró una serie de documentos bien interesantes sobre cómo, según su parecer, debían organizarse las fuerzas de policía modernas. Entonces, en ese contexto de debates del año 50-51, con una nueva guerra civil de por medio en Chile, se unifican los servicios diurnos y nocturnos y se da origen a lo que se conoce como la Brigada de Policía de Santiago, modelo que también va a servir una vez más de ejemplo a las principales ciudades del país. Y bueno, aquí voy con toda esta detallada relación, ¿no? Que en el fondo la modalidad a través de la cual fueron organizadas estas fuerzas me parece que es muy relevante para poder ir apreciando el ADN de las fuerzas de policía en nuestro país, ¿no? Esto sigue después, ya en la década del 60, del 70 y del 80 del siglo XIX, con una nueva encarnación policial ante la crisis de las brigadas de policía, que se conocen como guardias municipales. Y lo importante de las guardias municipales, pese al nombre, que no tenían nada de municipales, es que en la medida que avanzamos en la segunda mitad del siglo XIX, el Estado va a ir ejerciendo una tutela cada vez mayor sobre las fuerzas de policía. Vale decir, no solamente se va desplazando la comunidad, los vecinos de las labores policiales, sino que también los municipios. Y por tanto, durante toda la segunda mitad del siglo XIX hay un fuerte esfuerzo centralizador de las fuerzas de policía bajo la tutela del Estado. Y esto se consolida el año 1896 con la fundación de las policías fiscales. Las policías fiscales, que van a ser probablemente la fuerza más duradera y más reconocida por parte de nuestros antepasados más inmediatos, nuestros bisabuelos, ¿ya? Y que van a operar las policías fiscales en todas las ciudades cabeceras de provincias, o sea, son policías urbanas, y que tienen una subdivisión en una sección de orden que equivale en términos de su función y lineamiento a lo que hoy día podría ser Carabineros de Chile, una policía de orden, y por otra parte las policías fiscales introducen una sección llamada de seguridad, que van a ser agentes, en su mayoría vestidos de civil, que van a desempeñar las labores de investigación criminal. Vale decir, su función fundamental va a ser perseguir el delito, ¿no? Y trabajar en colaboración con la justicia. Entonces, de esa rama, de la sección de seguridad dentro de las policías fiscales, uno podría hacer la genealogía de la Policía Civil de Investigaciones. Entonces, estas dos ramas, civil y uniformada, policía de orden y policía de seguridad, que se consolidan como tales a partir de 1896 y van a llevar a cabo las distintas labores policiales desde entonces hasta 1927, cuando, producto de una serie de problemas que podemos abordar si quieren más adelante, se vuelve a plantear una reformulación de todo el sistema policial chileno y culmina esto en la fundación de Carabineros de Chile en 1927. Ahora, la pregunta era sobre las Vistas así las continuidades, cosas, ¿no? ¿Sí? la pregunta era qué rasgos de la policía actual podemos reconocerles como parte de la fisonomía de la policía fundacional, por así decirlo.